Hola, este video tiene la finalidad de explicar la fuerza de roce. Es una fuerza contraria a la tendencia del movimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo ejerzo una fuerza en el sentido hacia el este, la fuerza de roce va a estar en sentido contrario, en este caso, hacia el oeste. Siempre se opone a la tendencia del movimiento. En este caso, la tendencia del movimiento fue hacia el este, la fuerza de roce va a estar hacia el oeste. Su origen de esta fuerza está en las irregularidades que presentan las superficies que están en contacto. Acá nosotros tenemos un ejemplo y nos fijamos en este sector. Aquí están las superficies en contacto, la superficie del objeto, que estaría en la parte de abajo, más la parte superior ahí de esta superficie. Entonces estas superficies presentan irregularidades, no son totalmente lisas. Y aquí estaría el origen de la fuerza de roce, en las irregularidades que presentan estas superficies. La fuerza de roce se puede disminuir, pero nunca eliminar. Ahora, como estamos hablando de fuerza de roce, y estamos hablando de una fuerza, su unidad es el newton. Ahora, vamos a considerar la fuerza de roce de un objeto que se desliza. Primero vamos a partir cuando el objeto está en reposo. Trato de moverlo, pero no lo logro mover. Entonces ahí estaríamos en presencia de la fuerza de roce estático. Yo trato de mover el objeto, pero no lo logro mover. Aquí tenemos un ejemplo, una persona intenta mover un objeto de 30 kilogramos, ¿ven? Aquí están, a través de un cordel. El objeto se mantiene en reposo, ¿ven? La persona ejerce una fuerza sobre este objeto que está aquí, pero no lo logra mover. Vamos a realizar esta actividad en la Tierra. Para eso necesitamos el valor de la aceleración de gravedad, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y este dato que es el coeficiente de roce estático, tiene un valor de 0,9. De ahí lo vamos a utilizar. Entonces la primera pregunta nos dice dibujar un diagrama de cuerpo libre sobre el objeto. En este caso actúan cuatro fuerzas. Acá tenemos el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto. La normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto. Está la otra fuerza aquí, que es la fuerza aplicada, es la fuerza que está ejerciendo la persona sobre el objeto. Y tenemos aquí esta fuerza que la vamos a llamar fuerza de roce estática máxima, que es la fuerza que se debe a las irregularidades que presentan las superficies que están en contacto. Ahí tendríamos el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que un diagrama de cuerpo libre permite representar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, que para este caso, en esta situación en particular, son cuatro fuerzas. Ahí. Nos piden, primera pregunta, calcular el módulo de la fuerza peso. En este caso, debemos multiplicar 30 por 9,8 y eso nos va a dar 294 newton. Recordar que tenemos que utilizar esta expresión que está aquí. Entonces acá nosotros tenemos 30 por 9,8 para ir realizando los cálculos y ahí tenemos el valor del módulo de la fuerza peso. 294 newton. Ahí lo podríamos escribir. Newton. Ahí está. Recuerden que acá siempre hablamos del módulo. La otra pregunta, ¿cuál es el valor del módulo de la fuerza normal? Y aquí se cumple esta condición.
La normal es igual al peso. Entonces, en este caso, la normal tiene un valor de 294 newton. Entonces aquí 294 newton. Recuerde que siempre estamos hablando de módulo. Y así vamos completando nuestro diagrama y escribiendo los valores. Después viene aquí calcular el módulo de la fuerza de roce estática máxima, el free max. Y esta es la expresión matemática que permite calcular la fuerza de roce estática máxima. Coeficiente de roce estático por la normal. Como vimos al principio, esto es 0,9 por la normal, que es 294. Y eso nos daría 294 por 0,9. 264,6, que es el valor que tenemos aquí. Newton. Aquí hay que tener presente que esta n que está aquí equivale a la normal y esta n es la unidad, Newton. Para que no puede que genere ahí un poco de duda, confusión ahí. Después nos preguntan cuál es el valor del módulo de la fuerza aplicada. Y aquí se cumple que la fuerza aplicada es igual al free max. Recuerden que el objeto está en reposo. Entonces ahí se produce esta igualdad y nuevamente tenemos 264,6 newton. Entonces aquí podríamos escribir 264,6 newton. Recuerden siempre esto en módulo y el free max es 264,6 newton. Ahí está. Ahora, sigamos. Nos piden calcular un gráfico. Fuerza de roce y fuerza aplicada. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro gráfico y en este sector tenemos que colocar la fuerza aplicada y su unidad, en este caso Newton, que es la variable independiente, y en este sector la variable dependiente, que es la fuerza de roce con su unidad. Y tenemos aquí nuestro gráfico y nosotros sabemos este valor 264,6 que equivale a fuerza de roce estática máxima. Vean, consideramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados. Para este lado también 6. Recuerden que estas dos fuerzas son iguales. Entonces aquí línea punteada y trazamos la línea. Y a donde se juntan llegaría nuestro gráfico. Entonces esta es la situación límite. Tenerlo presente. Estoy a punto de moverlo, pero no lo logro mover. Esta es, aquí nos marca el límite. Fuerza de roce estática máxima. Estoy a punto de moverlo, pero no lo logro mover. Aquí puse 0,0 y 0,0 porque tienen decimal. Por eso puse este 0,0 y 0,0 porque tienen un decimal ahí para presentar el gráfico. Entonces este es el gráfico y está diciendo, mire, estoy a punto de moverlo, pero no lo logro mover y estoy en la situación límite. Fuerza de roce estática máxima. Estoy a punto de moverlo, pero no lo logro mover. Ahora viene la fuerza de roce dinámico. ¿Qué quiere decir? Pasamos a la otra etapa donde el objeto ahora se empieza a mover. Y vamos a colocar una condición aquí. Para que se mueva, pero a velocidad constante. Esa es la condición que vamos a colocar. Que si se mueve, lo tiene que realizar a velocidad constante. Entonces, decimos aquí, considerar que la persona logra mover la caja, ¿sí?, de 30 kilogramos a velocidad constante. Nuevamente tenemos el valor aquí la Tierra. Acá tenemos gravedad Tierra, 9,8 metros segundo cuadrado, y acá tenemos el coeficiente de roce, ahora como está en movimiento, dinámico. Dinámico, movimiento. Y aquí tenemos el dibujo y la persona ya logra mover el objeto.
Dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Nuevamente, como es el mismo objeto, tenemos la normal, el peso, tenemos el valor de la fuerza aplicada y ahora fuerza de roce dinámico. ¿Ven? Ya no es la fuerza de roce estática máxima porque está en movimiento. Tenemos como es el mismo objeto, entonces tenemos el mismo módulo, 294 newton. Vamos a tener también el mismo valor de la normal. 294 newton. Vean que en este diagrama de cuerpo libre permanecen los valores de la normal y el peso. Ahora tenemos que calcular el módulo de la fuerza de roce dinámico. Entonces ahora tenemos esta expresión que está aquí, coeficiente de roce dinámico por la normal. Vean que el coeficiente de roce es 0,3. A realizar el cálculo ahí, 294 por 0.3, eso nos da 88,2 newton el valor. Entonces aquí escribo 88,2 newton. Recuerden que siempre estamos hablando aquí de módulo. ¿Y cómo se mueve a velocidad constante? Porque esa es la condición que decíamos, que se mueve a velocidad constante. Ahí está esta condición, que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de roce dinámico. En módulo. Recordar que la condición era movimiento a velocidad constante. Esa es una condición. Y cuando se mueve de esa forma, estas dos fuerzas tienen que ser iguales en módulo. Entonces acá nosotros vamos a escribir aquí Newton. Ahí está. Si uno se fija, el diagrama de cuerpo libre en este caso tiene cuatro fuerzas: peso, normal, fuerza aplicada, pero ahora tenemos la fuerza de roce dinámico. Es una D ahí, de dinámico. Pero estos vectores que están aquí, los horizontales, son más pequeños, ¿ven? Son más pequeños que los anteriores, que si yo los tengo que comparar con la fuerza de roce, con el Freemax, ¿ven? Estos son más grandes, esto vale 264,6 y el otro, esta fuerza de roce que es más pequeña, vale 88,2. Entonces ahí hay una de las diferencias, tener presente el tamaño de los vectores. En movimiento, los horizontales son más pequeños, la fuerza aplicada y la fuerza de roce dinámico son más pequeños, y cuando el objeto está a punto de moverse, en la situación límite, está a punto de moverse, pero no lo logro mover, aquí situación límite, estos vectores son más grandes. Ahora es importante tener presente esta condición, porque alguien me podría preguntar, bueno, ¿qué ocurre si yo aumento un poco esta fuerza? ¿Qué ocurre si la fuerza aplicada supera este valor? Entonces aquí podríamos colocar ahí para el inicio del movimiento, cuando yo ejerzo una fuerza superior a esta, entonces nos queda que la fuerza para el inicio del movimiento se tiene que cumplir que la fuerza aplicada
que la fuerza aplicada tiene que ser mayor que la fuerza de roce estática máxima. Cuando eso se cumple, se da inicio al movimiento. Para este caso, se cumple que la fuerza aplicada debe ser mayor que 264,6 newton. Ahí está. Cuando esta condición se cumple, se va a dar inicio al movimiento. Salgo de la situación límite. Se termina este caso. Una vez que la fuerza aplicada supera este valor, se da inicio al movimiento. Para tenerlo presente aquí, esta es la condición. Por eso es importante calcular el free max, porque ahí estoy en el límite, justo en el límite. Entonces aquí tener varias cosas presentes ahí, los diagramas de cuerpo libre, tanto en roce estático como el roce dinámico. Tenerlos presentes ahí. Siempre, ya no olvidarlo ahí. Hay una pequeña diferencia. La normal y el peso se mantienen porque es el mismo objeto, pero cambia, al cambiar el coeficiente de roce estático, es diferente al coeficiente de roce dinámico, entonces van a cambiar las fuerzas de roce. Van a ser diferentes. La fuerza de roce estática máxima es mayor que la fuerza de roce dinámico. Ahí esto se debe tener presente. Si uno empieza a comparar coeficiente de roce estático por la normal, tiene que ser mayor, es mayor que la fuerza de roce dinámico por la normal. La diferencia está en estos valores. Aquí está la diferencia. Porque la normal es la misma para ambos. La única diferencia está que el coeficiente de roce estático es mayor que el dinámico. Y ahí se produce la diferencia. Bueno, ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.